Amigo, me da mucho gusto. Está aquí en el estudio madrugando con nosotros Fabián Girardelli, Country Manager de Cantar World Panel. ¿Cómo estás, estimado Rodrigo, un Fabián? gusto, un Qué gusto. gusto. Me siento como en el aeropuerto cuando uno viaja Y tanta temprano. luz, además. Mucha Este, luz. ahorita se anuncia la salida de los vuelos y estamos listos. Pero no, mucho gusto de verte por acá y siempre, pues, con datos muy interesantes en Cantar, viendo cómo se está comportando el consumo en México, sobre todo en años que han sido complejos. Sí, Por un lado, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, si uno ve el índice de confianza del consumidor del mes de octubre, si bien con respecto a julio ha venido moderándose, cayendo poquitito, la expectativa es altísima, ¿no? sí, Me queda grabado el cuarto componente que es la situación económica del país hoy comparada con cómo va a estar en 12 meses. sí, 43%. Es sí, decir, hay una expectativa inmensa sí. en cuanto a la mejora económica. ¿Cómo se ve en el consumo de los hogares en lo que ustedes miden en Cantar? Mira, es interesante porque hay varios como factores que están siendo positivos de alguna forma. Uno, el índice de confianza del consumidor que tú mencionas, que hace alrededor de 12 años que no se veía un indicador tan alto, ¿no? Sobre 100 en los últimos 3 meses, Exacto. muy, muy positivo. Y te habla de la esperanza del mexicano, ¿no? Es decir, tiene una esperanza efectivamente asociada al gobierno actual, al que viene, bueno, Al es que como viene, sí, actual o el ya que viene, casi, sí. es casi el actual, asociada al nuevo gobierno, porque ahí empieza a dispararse, ¿no? Que es un elemento positivo de alguna forma, ¿no? Por otro lado, tú ves que las remesas siguen muy activas, muy, muy, muy buenas. El envío de remesas a México, que en algún minuto había cierto temor, siendo el principal ingreso de este país, serían como driver de alguna forma de consumo que se ven positivos. El turismo, ¿no? Que vemos que es un otro elemento positivo, un récord el año pasado en términos de ingreso turista, y sabemos que esto es muy interesante porque el turismo hace que de alguna forma le caiga mucho dinero a la clase más baja, ¿no? Claro. Es una actividad que sí realmente toca a la clase más baja de la pirámide de manera concreta, ¿no? Y después, de alguna forma, entonces ves una serie de elementos, el empleo, ¿no? Que efectivamente este gobierno ha generado prácticamente el doble de empleo que el gobierno de Calderón y 4 veces la generación de empleo del gobierno de Fox. Entonces, cuando tú ves todos estos elementos, son elementos positivos que uno esperaría un impacto real en el mercado. Y lo que vemos ya nosotros en nuestra medición en Cantar World Panel de gasto del hogar, no lo vemos de manera concreta reflejado todavía, ¿no? Es decir, estamos en un momento, en un año, donde el hogar mexicano, y para mí una de las grandes razones tiene que ver con los fuertes incrementos de precios, no ha tenido un auge de consumo, un impulso en los consumos, en consumo masivo, como podría esperarse con todo este contexto, ¿no? Y me parece que uno de los grandes frenos es el tema de precios, ¿no? El 2017 cerró con la mayor inflación en 17 años y esto no ha tendido a bajar como se esperaba, ¿no? Sí, ya no ha convergido, digo, dice el Banco de México, técnicamente suena medio extraño, pero no converge la inflación Eso, hacia el objetivo. Por cierto, mañana, no, el jueves, el Banco de México toma su decisión de política monetaria y veremos si aumenta la tasa ¿qué de pasa? referencia en 25 puntos base, porque eso que mencionas ha sido un factor. Ahora, independientemente, digamos, de los factores macro, la confianza del consumidor, ¿cómo están comprando los hogares en México? Sobre todo porque el uso de la tecnología sin duda se ha convertido en un factor importante y además pues se van transformando los hábitos de consumo. Sí, es interesante. Siguiendo la línea que me preguntas, el año pasado el 1% de los hogares mexicanos compró algo de consumo masivo, productos de alta rotación, por internet o en línea, ¿sí? Eh, Creemos que va a ser un factor clave de desarrollo en los próximos años. Todavía es chiquitito, y por lo tanto no es que cambie las grandes tendencias en consumo masivo todavía, pero claramente esto hacia allá va, ¿no? Con toda este tipo de interacciones que está teniendo el mercado. Y por lo tanto, cuando vemos los hábitos de compra, en realidad el hogar mexicano, si yo te diera como datos concretos, el hogar mexicano en un año, en el canasto que medimos, más de 100 categorías de productos, gasta casi 24.000 pesos, ¿sí? En el canasto que medimos, un hogar promedio. Eso lo realiza, hace ese gasto realizando 236 viajes al año, ¿sí? De Qué compra, interesante, un sí. dato muy alto versus otros países de Latinoamérica. Y el ticket promedio, si tú consideras todas las compras de un mexicano, todas, del súper, de la tienda de conveniencia, online, toda, el ticket promedio es 100 pesos.
¿sí? Qué Entonces, interesante. Ahora, esto me hace pensar, justo en las tiendas de conveniencia se han expandido, uno sí, piensa en los Oxxo, hay 17 sí. mil, digo, contando México y el resto del mundo, sobre todo América Latina, obviamente, pero se ha transformado, digamos, el consumo, ¿es más a la tiendita y a la tienda de conveniencia o sigue siendo el supermercado también el gran centro o el gran lugar Sí. de compras? Lo que viene pasando en México y en el mundo, que de alguna forma entonces las compras se van fragmentando. Sigue siendo el autoservicio el El rey, rey. ¿no? El que tiene mayor peso, pero también en la tendencia a nivel mundial pierde peso el canal. En México todavía no, porque el canal tiene todavía una enorme oportunidad de desarrollo, porque los canales informales, como la tiendita de la esquina, sigue siendo muy importante en México, ¿no? Prácticamente el 35% de las compras están ahí. Por lo tanto, eso hace que tenga todavía el canal moderno mucho por crecer. Pero cuando tú lo ves a nivel mundial, más o menos el canal moderno pierde un punto de participación de mercado al año y se lleva a nivel mundial cerca del 50% de las compras. Pero no es el canal más activo, justamente de los menos activos, de los que menos crecen. Y de los que más crecen son todos estos formatos nuevos. E-commerce creció alrededor del 30% el último año a nivel mundial. Está todo lo que es conveniencia, también creciendo a tasas muy fuertes a nivel mundial. Todos estos canales de hard discounter, Claro. Catch and Carry, que de alguna forma son canales más orientados a precio. En el caso nuestro tenemos Bodega Aurrerá como un emblema relevante de esto, pero tenemos este tipo de canales que a nivel mundial también crecen muy fuerte. Por lo tanto, hay un portafolio de canales mucho más amplio donde puede comprar hoy día el Chopper. Ya sé que esto genera un montón de competencia en términos de canales, pero también para los fabricantes, dónde pone el producto y cómo se manejan los precios dentro de eso, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo el Chopper al final. Incluso los formatos, ¿no? Porque vamos viendo, ya tiene tiempo esto Sí, desde CK Prahalad, que es cuando yo lo tuve más visible, de la base de la pirámide, en donde decía, bueno, pues las famosas bolsitas de jaboncito, ¿no? sí, Es decir, formatos más pequeños en sí, cuanto al producto, con el objetivo de que esta fragmentación de la compra se hace recurrente, entonces van sí. comprando pues, quizás menos cantidad, pero de manera más constante. Ahora, ¿qué ha pasado con las marcas? ¿Cómo se comportan en estos escenarios? Mira, en el caso de México es interesante porque tenemos una combinación de fenómenos. Primero, hemos visto especialmente este año que las marcas propias siguen ganando peso en el mercado, ¿no? Hay categorías que pueden llegar a tener el 20% de la participación. A nivel total mercado, en realidad, si tú consideras todos los canales, hoy día se llevan alrededor del 4% de las compras en los hogares. Obviamente, si tú ves el número dentro de autoservicio, se duplica este número, ¿no? Eh, eh, y viene creciendo. Aquí lo relevante de las marcas propias es que hemos visto a nivel mundial que el peso que ganan de participación, tú puedes frenar ese crecimiento, pero quitarle puntos de participación a la marca propia de lo que ha ganado no lo hemos visto en el mundo. Es Claro, decir, los pasos que dan, ahí se no se quedan, regresa. no se regresa. Es muy difícil luego para los fabricantes quitarles esos puntos de market share. Entonces, eso es lo relevante, que esos pasitos que viene dando, lo más probable es que ya se los ganó y se los ganó ya por Para muchísimos siempre, años sí, más, sí. ¿no? O sea, o no hemos visto la forma de cómo se vuelven. Entonces eso es relevante y entonces es un riesgo potencial de alguna forma o una oportunidad potencial Depende de qué de, lado dó- de juegues. dónde te quieres poner dentro del mercado mexicano, porque claramente tenemos un nivel de desarrollo mucho menor que obviamente Europa y mucho menor que muchos países de Latinoamérica. Pero hay otra situación curiosa y que el mercado mexicano tiene una concentración de marcas premium muy alta. Es decir, Ah, así como las marcas propias pesan el ajá. 4%, el 20% de las compras de los hogares está asociado a marcas premium, marcas de valor. Entonces el mexicano en realidad, primero parece que todavía es marquero, parece que todavía las marcas le interesan, y segundo, cuando tienen una propuesta de valor que ellos entienden, yo siempre hablo a mis clientes, ecuación de valor, no es Sí, precio, es una ecuación de valor que ellos entienden, lo pagan, ¿no? qué interesante. Y les gusta cuando el producto cumple su promesa, no importa el precio, puede ser mucho más caro de lo normal, pero si él entiende y ve el beneficio, lo paga. Es un chopper que todavía la marca le da valor a la marca
y por lo tanto se dan estos dos fenómenos a la vez en el mercado, ¿no? Claro, y por último preguntarte, Fabián, ¿qué hay de la experiencia? Porque eso, ahora que mencionabas, cuando se entiende la ecuación, Sí. digamos, tiene en buena medida que ver con la experiencia, el servicio, etcétera. ¿Cómo pinta la experiencia en cuanto a la marca y en función de ese valor agregado o no que le da, pero que finalmente se refleja en precio? Sí, yo te diría que podemos hablar de la experiencia en dos factores. Uno asociado a la marca, uno asociado al producto, ¿no? Que finalmente yo siempre hablo de esto, que el producto cumpla su promesa. Es Exacto. fundamental, ¿no? Y que la gente entonces entiende esa ecuación de valor, como decía, que no tiene que ver con el precio si es caro o bajo, sino que lo que recibo de retorno, el ROI, él lo entiende y lo cree, ¿sí? Eso es fundamental. Y por eso todo el branding y toda la creación de valor en torno a la marca es clave, ¿no? Y el otro aspecto de la experiencia que me parece fundamental hoy día, en el contexto en que estamos, tiene que ver con la experiencia de compra. Claro. Porque es muy interesante, porque uno tiene que ver con el punto de venta tal cual, que es cómo hace el autoservicio para que el shopper siga yendo, Sí. el comprador siga yendo y qué es lo que sucede ahí para que realmente vaya al punto de venta, que la experiencia de compra ahí, donde ha habido mucha evolución en los canales y mucho foco, pero en esa línea está pasando algo muy interesante, porque esa experiencia de compra hoy día está asociada muchas veces a tu celular. Claro. Es decir, no es un punto de venta físico, es sí. qué me pasa cuando entro a Amazon o qué Sí. me pasa cuando entro al portal y que tan fácil yo puedo hacer la compra, que, ¿me entiendes? ¿Cómo En es? 2 clics y que llegue bien. Entonces, ¿no? ¿cómo es tu árbol de decisión? Sí, ¿No? sí, Si decimos exactamente. técnicamente cuando decimos cómo Claro. piensa la gente para... Mira, Sí. hoy día está en el celular todo, ¿no? Sí, sí. Entonces es súper interesante porque aquí está el tremendo desafío que tiene la industria, ¿no? De cómo cautivar al shopper vía experiencia, pero que en el fondo sigue siendo lo relevante. Tú y yo somos compradores de experiencia, Sin duda. sin lugar a Es dudas. interesantísimo lo que mencionas ahora. A estas horas de la mañana me hiciste pensar en café. Por ejemplo, las maquinitas en Sí. sus distintos formatos son exageradamente caras si las comparas con el otro café, con la cafetería o con el instantáneo. Pero cada una tiene un nicho muy específico con respecto a una experiencia, digamos, más allá de lo Del que uno valor. busca a estas horas, que es despertar. Eso. Pero Fabián, te agradezco mucho que estés despierto con tantos datos muy interesantes y pues espero que vuelvas pronto. Gracias Bueno, por dejo estar mi aquí. Twitter, Claro. @KWPFabián, pero si nos quieren seguir por ahí en todos los estudios que hacemos, y te agradezco una vez más la oportunidad de estar en Sí, tu ahí programa. nos seguimos en Twitter y ya acabo de retuitear, así que también lo pueden encontrar en mi timeline. Fabián, muchas gracias. Un placer. Ahí escuchamos a Fabián Girardelli, el country manager de Cantar World Panel.